¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen ser usadas por Dios de formas extraordinarias, mientras que otras se estancan en su vida espiritual? La respuesta podría encontrarse en las pruebas que Dios utiliza para preparar a sus siervos. Hoy exploraremos 13 pruebas cruciales que Dios pone en el camino de quienes va a usar poderosamente. Entender estas pruebas puede ser la clave para desbloquear tu potencial espiritual y cumplir el propósito divino para tu vida. Reconocer y superar estos desafíos te posiciona para ser un instrumento en manos de Dios de maneras que jamás imaginaste. La prueba de la obediencia. Desde el principio, Dios ha probado la obediencia de sus siervos. Un claro ejemplo es la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Con solo una regla a seguir, su desobediencia trajo consecuencias catastróficas para toda la humanidad. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Abraham, Noé y Moisés fueron llamados a obedecer órdenes que parecían ilógicas o imposibles desde la perspectiva humana. Sin embargo, su disposición a obedecer a Dios los preparó para ser usados poderosamente. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A menudo, los mandatos divinos parecen contradecir nuestra lógica. Pero es en estos momentos donde nuestra fe se pone a prueba. Estamos dispuestos a confiar en Dios y seguirlo incluso cuando no entendemos completamente su plan. Jesús dijo: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 2:15. La obediencia es una expresión tangible de nuestro amor y confianza en Dios. No se trata de perfección, sino de tener un corazón dispuesto a seguirlo, incluso en medio de las dificultades. La prueba de la humildad. La humildad es una virtud que Dios valora inmensamente. La Biblia nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Moisés es descrito como el hombre más manso de la tierra, y es un claro ejemplo de humildad. A pesar de ser llamado a liderar a los israelitas, inicialmente se sintió inadecuado para la tarea. Esta conciencia de sus limitaciones y su total dependencia de Dios lo convirtió en el líder perfecto para cumplir el propósito divino. Asimismo, el rey David, a pesar de su poder y carisma, mantuvo una actitud humilde ante Dios, reconociendo sus errores y buscando siempre el perdón y la dirección divina. La prueba de la paciencia. La paciencia es una virtud que se menciona frecuentemente en la Biblia, pero que rara vez es fácil de practicar. En un mundo que exige gratificación instantánea, Dios nos llama a esperar en su tiempo. Abraham esperó durante años para ver cumplida la promesa de Dios de ser el padre de muchas naciones. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, soportó años de injusticias antes de ver el propósito de Dios revelado en su vida. La verdadera paciencia no se trata solo de esperar, sino de cómo lo hacemos. Mantenemos la esperanza viva y confiamos en que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos ver sus movimientos. A menudo, las pruebas de paciencia vienen en forma de retrasos, sueños que parecen inalcanzables o situaciones que parecen no tener solución. La prueba de la perseverancia. La perseverancia es la capacidad de seguir avanzando, incluso cuando enfrentamos obstáculos. Job es el ejemplo clásico de perseverancia en medio del sufrimiento. A pesar de perder toda su riqueza, sus hijos, su salud, se negó a renunciar a su fe. Su perseverancia no solo lo llevó a la restauración, sino que también nos dejó un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo enfrentó innumerables dificultades durante su misión de difundir el Evangelio. Fue golpeado, apedreado, encarcelado y, finalmente, martirizado. Sin embargo, mantuvo su fe y misión hasta el final, declarando: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Timoteo 4. La prueba de la integridad. La integridad es una cualidad fundamental que Dios busca en sus siervos. Daniel es un ejemplo poderoso de integridad. Viviendo en el exilio en Babilonia, mantuvo su fe y principios, incluso cuando eso puso su vida en peligro. Del mismo modo, José resistió la tentación de la esposa de Potifar, eligiendo honrar a Dios en lugar de pecar. La integridad no solo implica evitar grandes pecados, sino también ser fiel en las pequeñas cosas. Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Lucas 16.
La integridad se manifiesta en cómo manejamos el dinero, cómo tratamos a los demás y cómo nos comportamos cuando nadie está mirando. La prueba del perdón. El perdón es una de las virtudes más difíciles que Dios nos llama a practicar. José, traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, eligió perdonarlos cuando tuvo la oportunidad de vengarse. Su respuesta fue: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50. Jesús, nuestro ejemplo supremo, mostró un perdón radical en la cruz, orando por aquellos que lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23. El perdón no es solo para el beneficio del ofensor, sino también para nuestra propia liberación. La prueba de la fe. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios prueba y fortalece la fe de sus siervos. Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac, y Moisés fue llamado a liderar a los israelitas fuera de Egipto. En cada prueba, eligieron confiar en Dios y fueron recompensados por su fe. La fe no significa la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. Como el padre que le pidió a Jesús sanar a su hijo, exclamó: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9. La prueba del contentamiento. El contentamiento es una cualidad rara en una sociedad que siempre busca más. El apóstol Pablo escribió: he aprendido a estar contento en cualquier situación. Filipenses 4. Incluso cuando estaba encarcelado. David, a pesar de su riqueza y poder, también encontró su satisfacción en Dios, escribiendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. El contentamiento no significa conformismo, sino encontrar nuestra satisfacción en Dios, independientemente de nuestras circunstancias. La prueba del servicio. Jesús, nuestro ejemplo de servicio, vino no para ser servido, sino para servir. Mateo 20. Esteban, uno de los primeros diáconos, es un poderoso ejemplo de servicio fiel. A pesar de saber que su ministerio lo llevaría al martirio, continuó proclamando el Evangelio hasta su último aliento. El servicio también se prueba cuando estamos llamados a hacer tareas que parecen por debajo de nosotros. Pero es en esos momentos cuando podemos reflejar más claramente el corazón de Cristo. La prueba de la generosidad. La generosidad refleja el carácter de Dios, quien dio a su único hijo por nosotros. La viuda que dio sus 2 monedas es un ejemplo de generosidad que impresionó a Jesús no por la cantidad que dio, sino por el sacrificio que representaba. La generosidad va más allá de dar dinero. Implica dar nuestro tiempo, talentos y recursos para el beneficio de los demás y para el avance del reino de Dios. La prueba de la valentía. La valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar con fe a pesar del miedo. Josué enfrentó la enorme tarea de liderar a los israelitas hacia la tierra prometida, y Dios lo animó repetidamente a ser fuerte y valiente. De manera similar, Esther mostró una valentía extraordinaria al arriesgar su vida para salvar a su pueblo. La prueba de la gratitud. La gratitud transforma nuestra perspectiva. El rey David es un ejemplo notable de gratitud, expresando alabanza y agradecimiento a Dios en sus salmos, incluso en momentos de peligro. Pablo y Silas, encarcelados injustamente, cantaron himnos a Dios en medio de la noche, mostrando una gratitud que trascendía las circunstancias. La prueba de la transformación. La transformación es un proceso continuo en la vida del creyente. Pablo, quien pasó de ser un perseguidor de la Iglesia a uno de sus mayores defensores, es un ejemplo del poder transformador de Dios. Pedro también mostró una transformación notable, pasando de ser impulsivo a un líder valiente y estable. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Que Dios te bendiga.